Gracias a la misericordia de Dios, estamos nuevamente frente a ustedes, amables telespectadores. Tenemos un día precioso que el Señor nos ha regalado. Vamos a hacer una pequeña síntesis o repaso para que ustedes no se confundan. Yo les dije en el primer programa que la doctrina escritural, los grandes teólogos la dividieron en tres partes: la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación y la doctrina de la glorificación. Justificación, santificación y glorificación. Ahora, luego de dar gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder entregar estas verdades que Dios me ha enseñado en su misericordia, puedo decirles que la doctrina de la justificación, que es la que estamos estudiando, se divide en el pecado, la expiación, la propiciación, el perdón, la redención, la salvación, que es la que vamos a ver en esta oportunidad, la reconciliación, la elección, la predestinación 1 y 2. En todas esas partes se divide la doctrina de la justificación. Ahora dice Romanos 5:1: justificados sois por la fe, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el hombre, yo les dije, cuando desobedeció a Dios, nuestro padre Adán desobedeció a Dios, comió de la fruta que Dios le había dicho que no comiese, entonces entró el pecado en la humanidad. Y desde allí se interpuso, por así decirlo, una barrera entre Dios y el hombre. Y Dios se enemistó con el hombre. Entonces, como yo le acabo de decir, el hombre se autocondenó, por así decirlo, por haber desobedecido a Dios, a Jehová el Padre. Y se declaró una enemistad entre Dios, el Creador, y el hombre, su criatura que él había formado con sus propias manos. Se declaró una enemistad. Y a la vez Dios decretó una condenación que la Biblia dice que es ir al fuego eterno. Ahora, vamos a estudiar la salvación, que es que Dios, cuando el hombre estaba en condiciones, por así decirlo, de ir al lago de fuego, Dios lo rescató, lo tomó al hombre y lo sacó de ese lugar, para que no se vaya al lago de fuego. Esa es la salvación. Permítanme un poquito, vamos a buscar lo que dice la doctrina. Respecto de la salvación. Bien, según el Antiguo Testamento, siempre hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento.
porque en el Antiguo Testamento Dios preparó a la humanidad, por así decirlo, para lo que vendría después del nacimiento de Jesús, más bien después de la muerte de Jesús. Entonces Dios, que es el que preparó todo el sistema de salvación del hombre, y es lo que Dios desea, lo que Dios quiere, dice la Biblia, Dios no quiere que ningún hombre se pierda. Dios no quiere. Si el hombre se pierde, es porque eligió su autocondena, se condenó a sí mismo. Entonces, la salvación, la palabra salvar, viene del término hebreo yashá, que significa salvar, liberar, socorrer. Y es lo que Dios hizo por nosotros y por usted, amado hermano y amada hermana que me está escuchando en este momento. Esta palabra, según el profeta Isaías, dice quitar o liberar a alguien de una carga, de una opresión o de un peligro. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. También significa introducir en un lugar espacioso, o sea que estábamos asignados así, parecido como yo estoy acá donde estoy filmando este programa, y Dios nos sacó de ahí, nos puso en un lugar espacioso donde podemos ser libres gracias a su misericordia. Es liberación de toda limitación. Y también hay otra palabra del idioma hebreo que significa pesaj, que significa saltar, brincar o pasar por alto. Si nosotros vamos caminando, encontramos una piedra y tenemos la energía suficiente, la saltamos. Entonces, eso es lo que hace la salvación. También significa brincar, es decir, pasar por encima. Y esto todo es, persona amada, recordando lo que Dios le dijo a su pueblo, que debía celebrar la Pascua. Lo que significa, la Pascua significa un pasar por alto. Es un recordatorio por la liberación del pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. Entonces vamos descifrando estas palabras. En el Antiguo Testamento la palabra salvación tenía el sentido de liberar de algún mal o de algún peligro. En ningún caso significaba salvación de pecado. Siempre era Dios quien salvaba a su pueblo. Si leemos la historia del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que siempre era Dios con su poder sin límite el que liberaba a su pueblo. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando el faraón de entonces finalmente los dejó que se vayan, y después la Biblia dice que le pesó a Faraón en su corazón haber dejado ir al pueblo. Y Faraón mandó a sus capitanes, sus hombres grandes que tenía en el ejército. Perdónenme, el resfrío todavía no se me pasa. Que se preparen porque iban a salir a perseguir al pueblo de Israel para hacerlos volver a Egipto, eran sus esclavos. Entonces llegaron a una parte donde el pueblo de Israel se sintió encajonado. Delante de ellos tenían el Mar Rojo y detrás de ellos las huestes de egipcias
que le iban siguiendo. Y como Dios es todopoderoso, lleno de amor y lleno de misericordia, Dios iba mediante una nube, iba detrás del pueblo y mediante una antorcha ardiendo, una llama de fuego, iba delante, les iba alumbrando el camino, de tal manera que el pueblo de Israel caminaba como de día, mientras los egipcios iban a tientas en la noche. Entonces, cuando el pueblo de Israel temió, se pusieron los ancianos a llorar y a reclamarle a Moisés, el líder humano que Dios usó para sacar a su pueblo de Egipto. ¿Para qué nos trajiste aquí? ¿Para que muramos todos ahogados en estas aguas? ¿O los egipcios nos tomen aquí y nos maten a todos? Moisés se fue y oró a Dios, y Dios le dijo: no va a morir ninguno, vas a ver tú la gran salvación que yo con mi mano les voy a dar. Entonces, yo les dije que en el Antiguo Testamento la palabra Yashá y la palabra Pesaj no significan salvación del pecado, no significan salvar el alma. Todas significan salvar al hombre de las cosas que le iban aconteciendo en su caminar diario. Pero siguiendo y avanzando en el desarrollo de la historia del pueblo de Dios, Dios hizo muchas maravillas a favor de su pueblo. Y así pasamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento considera todos los privilegios que Dios otorgó a su pueblo escogido en el pasado, y además introduce una gracia maravillosa, la liberación espiritual y eterna concedida inmediatamente por Dios a aquellos que aceptan sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús, en quien tenemos únicamente en quien se puede obtener únicamente la eterna salvación, en base de la confesión de Él como Señor y Salvador. Así leemos, por ejemplo, en Efesios, que tengo mi Biblia abierta, capítulo 2, versos 8 y 9. Escuchen por favor lo que voy a leer. La Escritura dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Un don es un regalo, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Escúcheme, amado oyente y amado hermano que me está mirando. No es por obras, no es porque hacemos esto otro. No. Conversaba con una joven que pertenece a una secta que nosotros le llamamos secta, diciendo que si ella no salía a ganar adeptos para su iglesia, si ella no trabajaba, no hacía nada, imposible es que se pudiera salvar. Pero la palabra de Dios, la Biblia dice: no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, repito, para que nadie se gloríe. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, se afame, se enaltezca, y muchos otros términos que podríamos usar al respecto.
Luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Personas amadas, hermanos amados, se los digo usando un término criollo, como que se acostumbra mucho, se los digo con el corazón en la mano. Nada podemos hacer por nuestra salvación. Nada podemos hacer, aunque yo diera todo mi sueldo para ser repartido a los ancianos, por ejemplo, para ser repartido a los pobres, para hacer nada a la gente que no tiene nada, eso no me sirve de nada para salvarme, sino porque Dios me regaló la salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Jesucristo es el único medio de salvación. Leemos en el libro de los Hechos, vamos a buscar el capítulo 4 del libro de los Hechos, lo que la Biblia dice al respecto. Capítulo 4, verso 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Son palabras del apóstol Pedro, que las dijo cuando predicó su primer sermón, según lo registra el libro de los Hechos. Él deja bien claro, y en mi Biblia lo tengo subrayado, persona más, remarcado, para que mi mente se puede desviar. Puedo pensar que porque hoy día prediqué un bonito sermón, eso sirve para mi salvación, y la Biblia dice que no. Soy salvo por gracia, como leí recién en Efesios. Por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Y qué quiere decir gracia? Por si usted no lo sabe, gracia es favor no merecido. Favor no merecido. Si una persona viene y me pega un combo, ¿qué es lo que merece? Merece que yo le pegue otro. Pero como el Señor cambió mi vida, ahora yo llego al hombre y lo abrazo y le digo, te perdono porque tú eres mi hermano, tú eres la misma creación de Dios, así que te perdono. Y pídele perdón a Dios para que también te perdone. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre. La gente erróneamente, amado hermano, le pide perdón a la Virgen, le enciende velas a San Jerónimo, a San Pedro, San Pablo, ¿cómo se llama? San Expedito, un santo que tiene la Iglesia Católica, y no sirve de nada. No sirve de nada. Persona amada que me escucha, no sirve de nada. Lo que sirve es rendirle culto a Dios, a Jesús, que fue el que murió por nosotros. Por eso la Biblia claramente dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Gloria a Dios, qué grande es el amor de Dios. Dios nos ama y Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Gloria a Dios. Bueno, continuemos con el estudio. Por eso dice, ¿dónde era que iba leyendo? Dice, aquellos que aceptan sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús, en quien únicamente se puede obtener
eterna salvación, en base a la confesión de Él como Señor. Aleluya. En base a la confesión. Yo confieso con mi boca, le digo a las personas que me escuchan, les digo, yo soy salvo porque Jesús me salvó, porque Él pagó el precio de mi pecado. Por eso yo les dije, recuerdo en una oportunidad, y quiero que recuerden esto, y yo les dije que el Señor cuando estaba en la cruz tuvo sed, y dice que los alguaciles le pusieron una esponja empapada con vinagre y hiel. Así dice la Biblia. Y le pusieron en su boca porque el Señor dijo, tengo sed. Pero él no bebió ese líquido porque le resultaba muy amargo. Entonces, una vez que los alguaciles le hubieron ofrecido todo eso, el Señor, que ya sabía que iba a morir, dijo, tetelestai, esa palabra griega que los traductores han hecho bien en traducirla, consumado es. Pero si lo traducimos literalmente al español, quiere decir totalmente pagado, porque el Señor allí pagó el precio de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, del pecado heredado de Adán, el primer hombre. Tetelestai, totalmente pagado, el precio está pagado, el Señor lo pagó. Ahora nosotros tenemos que alabar a Dios. Por eso los evangélicos nos reunimos en una casa cualquiera, o en la calle, o en una plaza, oramos a Dios, hacemos un culto, alabamos a Dios, no nos da vergüenza. No nos da vergüenza porque estamos alabando al Rey de Reyes, al que hizo posible que seamos llamados hijos de Dios. El Señor dijo, miren cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Bien, persona amada, vamos a hacer un alto y luego vamos a continuar con el estudio. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Y te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Lord, you took me into your arms. You have shown me truest love. You have given me such mercy I'm unworthy of. Lord, your mercy everlasting I could never understand, but for all the love and grace you've shown, I just want to say that I thank you, dear Lord, thank you from the bottom of my heart. The bottom of my heart. And at the cross you gave your life for me as a gift of your great love.
was the gift of everlasting life from above. And I can boldly come before your throne. Through your blood I've been set free. I'm gonna shout it to the heavens, I've been redeemed. Lord, I thank you. Thank you, dear Lord. Thank you from the bottom of my heart. Thank you. Thank you, dear Lord. Thank you from the bottom of my heart. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. If you're watching and you'd just like to sing this little song with me, if you sing it in English or Spanish, it's just very simple. Thank you, dear Lord. Thank you from the bottom of my heart. Thank you, dear Lord. Thank you from the bottom of my heart. Thank you. Muy bien, continuamos con el estudio. Esta salvación que Dios ofreció en su omnisciencia fue dada primeramente para el pueblo hebreo, o sea, el pueblo judío, o sea, el pueblo de Israel. Pero el pueblo despreció esta salvación. Y por eso fue añadida también al pueblo que no era el pueblo escogido de Dios, a los gentiles que somos llamados nosotros, que no somos del linaje de Abraham, desde donde salió esta gran nación. Y yo les dije, parece que en la semana pasada, que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: haré de ti una gran nación. Y Abraham, de sus lomos, por así decirlo, de su descendencia, él engendró a Isaac. Y luego Isaac engendró a Jacob. Y Jacob engendró a las 12 tribus de Israel. O sea, tuvo 12 hijos y una hija, sale en la Biblia. Y de esos 12 hijos, cada hijo formó una tribu. Rubén, Isaacar, Zabulón, Neftalí, etcétera, etcétera, etcétera. En la Biblia salen los nombres de los 12 hijos de Jacob. Ahora, Isaac no tuvo solamente a Jacob, tuvo 2 hijos, fueron gemelos, Jacob y Esaú. Y la Biblia dice que esos hijos se enemistaron. Esaú fue un hombre que amaba los bienes de esta vida, en cambio Jacob amaba los bienes venideros. Y desde Jacob, sus 12 hijos, salió todo el pueblo de Israel. Jacob fue llevado a Egipto
estuvo 430 años en Egipto y allá se multiplicaron de tal manera que se convirtió, de 72 personas que entraron, se convirtió en una gran nación, que históricamente se cree que eran 1,5 millones, un poco más. Eran los israelitas cuando salieron de Egipto, estuvieron prisioneros, los egipcios los hacían trabajar, los maltrataban, cometían muchos actos de vileza con ellos, y dice la Biblia, y Dios escuchó y vio a su pueblo lo que estaba sufriendo, y dijo, los voy a liberar, y levantó a Moisés, de la tribu de Leví, persona amada, sépalo eso, Moisés es de la tribu de Leví, y de allá Dios sacó a su pueblo de Egipto, luego le dio sus leyes, y hoy día estamos estudiando entonces la salvación, y esa salvación que Dios le dio a los hebreos, también se los dio a los gentiles, porque dice la Biblia, en Hechos capítulo 28, vamos a encontrar 28. Escuchen esto, dice la Biblia en Hechos 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán, gloria a Dios. Gloria a Dios. Los judíos se pusieron celosos, por así decirlo, cuando el predicador le dijo, sepan que a los judíos es enviada, a los gentiles es enviada esta salvación. Dice, y ellos oirán, ellos se arrepentirán, ellos reconocerán a Dios como el único Señor del cielo y tierra. Ellos predicarán a Dios, ellos alabarán a Dios, ellos le rendirán culto, que es lo que tantas iglesias evangélicas hacen hoy día. Si nosotros pudiéramos estar en varias partes a la vez, podríamos ver los grupos de hermanos que salen a predicar, a vocear, a gritar con voz en cuello, que Jesús es el Señor, Jesús nos salvó, pagó el precio de nuestro pecado con su sangre, nosotros somos curados, porque así estaba escrito. Gloria a Dios, alabado sea su nombre para siempre. El Evangelio, persona amada, el Evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuáles son las noticias? Que el poder de Dios es para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Pablo lo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, de los cuales, dijo Pablo, yo soy el primero. Él se consideró el primero que aceptó la salvación de Dios. Y encontramos en Romanos 10:10 que dice que con el corazón se cree para justicia, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entendamos esto. Yo creo en mi corazón que Jesús vino a morir por mis pecados, lo creo, y luego salgo y lo predico, o sea, con la boca confieso que Jesús es el Señor, y eso hace que el Señor alargue su misericordia y sea salvo también igual que el pueblo de Israel. Gracias, Señor, por este don inefable.
También leemos en la Escritura que la salvación está vigente hoy día, hoy es la salvación. Tú que estás escuchando, tú que seguramente estás pensando si será o no será cierto, la Biblia dice que la salvación es hoy. Hoy, por eso dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no te hagas el duro. Si hoy oyes la voz de Dios, y la voz de Dios te está llamando, que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Luego tenemos en el libro de Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que dice que nosotros cuando creemos somos sellados con el Espíritu Santo. Somos sellados, el Espíritu Santo nos selló, y ese sello que la Biblia no dice qué es lo que significa o qué dice, pero yo te puedo decir que ese sello significa propiedad de Dios. Persona amada, si hoy día aceptas a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo pone en ti ese sello que dice propiedad de Dios. Y como eres propiedad de Dios, el diablo no puede hacer nada para ti. Nada puede hacer, porque eres propiedad de Dios. Gloria a ti, Señor. Leamos en Juan capítulo 26. Vamos a leer lo que la Biblia dice en Juan 26. Cuesta encontrarlos. Ya, acá lo encontré. Juan 14, 16. Dijo el Señor Jesucristo, escúcheme por favor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Gloria a Dios, para que esté con vosotros para siempre. Luego tenemos en el 15, 26. Dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Son palabras de mi Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Ahora vamos a leer en Filipenses. Aleluya, gloria a Dios. En Filipenses 2, 12 al 15, mire lo que dice. Quiero que sepáis, hermanos, esto lo dice el apóstol Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás.
Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra del Señor sin temor. Luego dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Son palabras del apóstol Pablo cuando estaba encarcelado en Roma. De allá escribió esta carta a la iglesia de Filipos. Y dice, da a conocer esta verdad que muchos hombres predican del Evangelio por amor al dinero, otros por obtener otro tipo de ganancia, otros por ser conocidos, pero nosotros predicamos el Evangelio por amor a Cristo, persona amada. Por eso predicamos el Evangelio y damos gracias a Dios. Dice Pablo nuevamente en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Escogidos somos desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos escogió. No sé qué vio en mí, pero Dios me escogió. Cuando era un muchachito ignorante, que andaba sin zapatos, con las carnes peladas muchas veces, iba a la escuela, caminaba 5 kilómetros, iba a estudiar, pero Dios me escogió para que le predique su evangelio, y Dios me ha honrado hoy día. Por eso hablo con el corazón, para decirles que no hay otro camino, como leí recién, no hay otro nombre en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, gracias al Señor. Tenemos esta salvación que está segura porque está en las manos del Señor y en las manos del Padre, porque el Señor dijo, yo y el Padre somos una sola cosa. Y encontramos en la Biblia que Jesús es el autor de eterna salvación. Nuestra salvación está segura. El Señor dijo, escuchen esto, por medio de lo cuenta el apóstol Juan, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es más poderoso que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. O persona amada, o sea, que la persona que es salva, es salva, porque Dios le regaló la salvación, está segura en su salvación. Ahora, antes de terminar, quisiera decirle, una vez más, yo vivo en Dalcahue, vivo en la calle Los Chonos, esquina de Alonso de Ercilla. Ahí arriendo una pequeña casita y ahí vivo, ahí filmo estos estudios y están a disposición de cualquier persona que me llame
y los quiera tener. También les digo que cualquier persona puede llamarme o puede venir a mi domicilio y preguntarme personalmente por las dudas que puedan surgir del estudio que yo les doy. Siempre surgen dudas, porque yo también fui estudiante. Si yo no nací sabiendo lo que el Señor me ha enseñado, no. Yo fui estudiante y fui muy preguntón. Siempre preguntaba cada cosa que no me resultaba clara. El profesor tenía que repetírmelo muchas veces, más de una vez. Mi teléfono, yo tengo dos teléfonos. Tengo el celular, que es el número ya les doy el número inmediatamente del celular y el teléfono fijo que tengo para que usted lo tenga y pueda llamarme y preguntar las dudas que tenga persona más. El celular es el 6840-6750. Repito, 6840-6750. Ese es el celular. Y el teléfono fijo es el 800668. 800668. El código de Dalcahue o código de Chiloé es el 065. Tiene que también anteponer el número 2. 065. A cualquiera de esos teléfonos, persona amada puede llamar y yo me complaceré mucho en contestar todas sus dudas. Y si usted viniera a mi casa, a mi domicilio, usted me va a encontrar. Yo vivo siempre acá, estoy acá y con mucho gusto le voy a disipar todas sus dudas. Bien, entonces con esto estamos terminando el estudio de hoy. Y dice: Jesús es el autor de eterna salvación. Eterna, ¿qué quiere decir la palabra eternidad? Que no tiene fin. Vuelvo a decirle, Dios nos salvó y nos salvó. Somos salvos, somos hijos de Dios. Aleluya. Gracias por todo. Que el Señor les bendiga y que el Señor haga resplandecer su rostro y su misericordia sobre usted y familia. Amén.